toma toda esa situación? Bueno, gracias. Y bien, contento de estar acá. Evidentemente, el semestre pasado, el tiempo que me tocó estar, siempre traté de dar lo mejor y apoyar donde me tocó, y creo que también eso fue parte de que hoy esté acá. Y después yo todos los entrenamientos los tomo como siempre, compito, me gusta competir, ya con mi edad ya sé cómo son las cosas, entonces me preparo siempre como para jugar. Oscar, cuando culminó la temporada anterior, habían hablado de una renovación, no te habían dicho nada, digo, porque tardó bastante tu tema. Lo que pasa que con esta noticia que Tata no seguía, me parece que había cosas más importantes que acomodar en el club y son cuestiones lógicas. Obviamente que uno siempre estaba ilusionado y en este caso la prioridad la tenía Inter. Oscar, ser como el mentor de dos porteros jóvenes como es Rocco y Drake Callender, ¿cómo te tomas ese papel? Me lo tomo muy tranquilo porque no soy el mentor. Obviamente con mi experiencia yo lo ayudo en todos los sentidos, porque también hasta me toca dar consejos de padre, ¿no es cierto? Ahora que Drake es papá, ¿no es cierto? Pero me lo tomo con calma porque más allá de que competimos por un puesto y que somos futbolistas profesionales, yo trato a todas las personas como seres humanos que son y estoy para ayudar en lo que sea. El año pasado llegaste a mitad de temporada, Sí. Drake ya era el titular, ahora es un año nuevo, con un nuevo entrenador. ¿Piensas pelear ese puesto para ser el titular para el 2025? El día que no tenga eso, esa adrenalina, esa sensación de pelear por un puesto, creo que va a ser el día que tenga que dejar de jugar al fútbol. Oscar, no sé si has jugado en Perú, pero te quería mencionar, el partido que viene es contra el Universidad de Deportes, bicampeón del fútbol peruano. Tienes experiencia con Sudamérica, has visto videos que conoces más profundo de la U. Viene de ganar y lo que vos decís es como el partido pasado que enfrentamos al América, era tricampeón. Es un equipo grande de la ciudad, tiene muchísimas herramientas, ¿no es cierto?, para hacer un juego contra nosotros. Entonces nosotros iremos como siempre a enfrentar un equipo que ya está armado, que está crecido, ¿no es cierto?, en todo sentido, porque ser bicampeón hoy es muy difícil, viene de ganar el último partido, entonces va a ser un partido de preparación muy lindo para todos nosotros. Oscar, ¿cómo fue el reencuentro con Javier Mascherano? También coincidiste con él en selección. Bien, muy bien, bien. Javi es una persona que tiene, más allá de nosotros que compartimos muchas cosas con él, siempre hablamos de lo buena persona que es, del corazón que es, de lo buen compañero que es, y ahora hasta te ilusiona verlo como entrenador, ¿no es cierto?, y acatando órdenes de un ex compañero, así que de parte nuestra siempre es tratar de ayudarlo en todo lo que él necesite, su cuerpo técnico. ¿Te imaginabas que Mascherano, cuando compartían en aquel momento, iba a ser entrenador? ¿Le veías esos Es rasgos? que él era un entrenador dentro de la cancha, siempre lo fue así, con un temperamento muy con los pies sobre la tierra, y bueno, hoy está donde se merece. Si no me equivoco, jugaste contra Toronto el año pasado. ¿Qué Sí, señor. Eso es un partido en lo personal, tu debut en esta liga y el estilo de la liga, el estilo de juego? Sé que es un partido nomás. Me gusta, porque aparte he venido a jugar cuando estaba en México contra algunos equipos acá, y después me queda lo anecdótico que debutaba con 38 años, ¿no es cierto? pero estuvo muy lindo, sirvió también que pude ayudar al equipo, que no nos hicieron goles, y también demostrar que puedo estar. ¿Qué le está pidiendo Mascherano en cuanto a la salida? El juego elaborado, ¿cuáles son, digamos, las guías que les ha dado en estos primeros días con respecto a cómo pueden ustedes desde la zona defensiva iniciar el juego para el equipo? Bueno, Javi le gusta que tratemos bien la pelota, eso lleva cierta responsabilidad, pero que seamos siempre conscientes. Cuando se pueda salir se saldrá jugando, y cuando no, tomaremos otras herramientas para que el juego avance. Después, por el temperamento que ha tenido Javier en su carrera como futbolista, también lo implementa como entrenador y nos hace a nosotros que esa chispa siempre esté, o esa llama siempre esté encendida para tener un temperamento importante como equipo. ¿Te gusta salir a aportar? Se te vio en ese partido, que pase filtrado, salías. Sí, es mi estilo, un poco jugar con los pies, salir a cortar, soy de jugar adelantado, y bueno, tomo los riesgos, y si a un entrenador que necesita que no solo sea un arquero, sino también un jugador de campo, en esa posición también me siento cómodo. La segunda de cabeza quizás.
Sí, también, Sí, sí. puede ser. ¿Qué implica en tu carrera tener por delante el Mundial de Clubes? Y cuando volviste a las prácticas, ¿qué te dijo Lío de volverte a tener en el plantel? Fue maravilloso porque más allá de que siempre tuve esa relación con Leo y siempre estuvimos en comunicación, el año pasado pues yo había estado 3 días antes saludando, justo estaba de vacaciones acá saludando y nos encontramos de golpe dentro de una cancha, ¿no es cierto? Y nos recordamos cuando éramos juveniles, cuando éramos de mayor. Y para mí particularmente es muy especial porque estar dentro de una cancha con él, ¿no es cierto? Compitiendo de la forma que quiere que él compitamos, porque es una máquina de competir. Y luego lo que tiene este club, que va a jugar un mundial de clubes con tan corta edad en la liga, ¿no es cierto? Para nosotros es todo crecimiento importante y gracias a que Leo está en el equipo hace que le vemos todas nuestras posibilidades. ¿Qué llegaste a conocer de Facundo Farías, un argentino que, bueno, dentro de la cancha quizás no jugó mucho el año pasado por lesión, pero ¿qué llegaste a conocer de él? No, De la- primero que es muy buen chico, buen compañero y después tiene unas condiciones impresionantes. Lamentablemente esto del fútbol tiene estos obstáculos de las lesiones que a veces incluso te hacen volver mejor. Es difícil aceptar lesionarse, pero bueno, también se valora el tiempo cuando uno está bien, que hay que darle, y Facu este último tiempo se lo vio muy bien. ¿Cómo valoras el partido de Rocco el otro día contra el América? ¿Lo conocías? Sí, lo conocía, incluso vine a jugar un amistoso en su momento que él le tocó estar, obviamente que lo conocía, lo vi bien, era su debut. No es fácil para un chico también pararse en este arco y ver la clase de jugadores que tiene por delante, pero creo que lo hizo muy bien y fue clave para que nosotros ganáramos. ¿Cuánto énfasis hay en el orden táctico? ¿Perdón? ¿Cuánto énfasis hay en el orden táctico? En el primer partido tuvimos un 4-4-2, con un bloque bien ordenado, de líneas bien juntas. Es importante porque me parece que todo equipo debe tener un orden, más allá de la forma que jugués, tener un orden es fundamental, entonces el cuerpo técnico hace hincapié en todos los aspectos, pero bueno, nosotros sabemos que más allá de lo que pide el entrenador, debemos cumplir con unas normas que las dimensiones de las canchas solamente para cubrirla tienen que estar ordenadas. Vamos. Perfecto. Gracias, chicos. Oscar.